¿Alguna vez has sentido que vives en piloto automático? Como si tu vida fuera solo una secuencia de días, semanas y meses que pasan sin que realmente los vivas. Lo más aterrador es que esto no sucede por casualidad. Existe todo un sistema diseñado para mantenerte exactamente donde estás, atrapado en la mediocridad. Carl Jung decía que, mientras el hombre viva como un animal de rebaño, no tendrá una psique propia. Es decir, mientras sigas a la multitud, tus ideas, tus elecciones e incluso tus sentimientos no serán realmente tuyos. Pero, ¿acaso tenemos opción? Vivimos en un mundo que predica el progreso, pero que, en la práctica, premia la conformidad. Desde pequeños nos enseñan a seguir reglas, obedecer normas y no cuestionar. La escuela no enseña a pensar, enseña a memorizar. El trabajo no valora la creatividad, sino la obediencia. ¿Y qué pasa cuando alguien intenta salirse de esta lógica? Es ridiculizado, ignorado o incluso atacado. Friedrich Nietzsche llamó a esto el orgullo de los mediocres, la tendencia de las masas a perseguir a aquellos que se atreven a sobresalir. Quienes intentan elevarse intelectual, emocional o moralmente terminan siendo vistos como una amenaza, y así, poco a poco, la mediocridad se convierte en la norma, pero hay una salida. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar en este video. Vamos a entender cómo la sociedad moderna nos empuja hacia la mediocridad y, más importante aún, cómo escapar de este ciclo y recuperar nuestro verdadero potencial. La sociedad moderna adora la palabra progreso. La escuchamos todo el tiempo. Estamos evolucionando, creciendo, innovando. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué tantas personas se sienten atrapadas, estancadas y, peor aún, vacías? La realidad es que el llamado progreso no es necesariamente nuestro progreso. Mientras la tecnología avanza y la productividad aumenta, la mayoría de las personas siente que su vida está estancada. Trabajamos cada vez más, consumimos más, corremos de un compromiso a otro, pero nunca parece ser suficiente. Hermann Hesse, autor de Siddhartha, decía que la realidad es lo que menos debería preocuparnos, pues ya está ahí de manera dolorosa y constante. ¿Qué quería decir con esto? Que mientras estamos obsesionados con el dinero, la carrera, el estatus y las obligaciones, nos olvidamos de lo que realmente importa, el crecimiento interno, el sentido de la vida, lo que nos hace verdaderamente humanos. Y esta distracción no es una coincidencia. Desde pequeños nos entrenan para no cuestionar. El sistema educativo nos enseña a memorizar respuestas, no a buscar preguntas. El ambiente laboral premia a quien sigue órdenes, no a quien desafía las normas. Los medios nos bombardean con información superficial y nos convencen de que el entretenimiento instantáneo es más importante que la reflexión. Stephen James Bartlett, en su libro Normality Does Not Equal Mental Health, afirma que la mediocridad no es solo un estado, sino una condición psicológica degenerativa. Esto significa que vivir en piloto automático no solo nos deja insatisfechos, sino que nos vuelve incapaces de ver una alternativa. Muchos de nosotros crecimos creyendo que el éxito está ligado a una carrera profesional exitosa, un buen salario y un estilo de vida cómodo. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente logramos todo eso y aún nos sentimos vacíos? La verdad es que nada de eso nos llena porque no somos solo seres materiales. También somos seres emocionales, intelectuales y espirituales. Y si descuidamos estos aspectos, terminamos cayendo en una de las mayores enfermedades de la modernidad: la asedia. La asedia era descrita por los pensadores medievales como un estado de cansancio del alma, una apatía profunda en la que todo parece sin brillo, sin color, sin propósito. Hoy, esta misma condición ha sido renombrada como burnout, depresión, ansiedad crónica. Pero el problema sigue siendo el mismo. Estamos desconectados de lo que realmente importa. ¿Y por qué nos sentimos tan atrapados? Porque la sociedad moderna no quiere que pienses, cuestiones o te eleves. Carl Jung advertía que la sociedad promueve la mediocridad porque recompensa a quienes se conforman y castiga a quienes intentan sobresalir. Esto sucede porque un individuo que cuestiona demasiado, que se vuelve autónomo y que busca un propósito mayor es impredecible y difícil de controlar. Lo que el sistema quiere son personas que produzcan sin cuestionar, consuman sin reflexionar y se distraigan sin buscar sentido. Y lo peor, esto se convierte en un círculo vicioso. Cuanto más nos sentimos vacíos, más buscamos distracciones superficiales, más nos alejamos de lo que realmente importa, y al final, más estancados nos volvemos.
Pero hay una salida, y el primer paso para escapar de esta trampa es darse cuenta de que existe. La sociedad no solo nos empuja hacia la mediocridad, la convierte en un estándar de vida, en un molde en el que todos deben encajar. Desde pequeños, somos entrenados para seguir reglas invisibles, para evitar conflictos, para adaptarnos a lo que se considera normal. El problema es que ese normal a menudo significa ser un individuo predecible, pasivo y fácilmente manipulable. El sistema no quiere pensadores, quiere operadores, no quiere individuos autónomos, quiere piezas reemplazables dentro de una maquinaria más grande. Desde el primer día de escuela, aprendemos que cuestionar es peligroso. La educación tradicional no fomenta la duda, sino la memorización. Nos entrenan para absorber información, no para analizarla. La creatividad es sofocada y la curiosidad se intercambia por un miedo sutil a equivocarse. Crecemos con la idea de que el error es un fracaso, cuando en realidad es el único camino hacia el crecimiento. Stephen James Bartlett afirma que la mediocridad no es solo un estado, sino una enfermedad psicológica que limita nuestro potencial. La mediocridad no surge por casualidad, sino por un condicionamiento que nos impide desarrollar un pensamiento auténtico. El ambiente laboral refuerza este condicionamiento. La mayoría de las personas están atrapadas en empleos donde no hay espacio para la autonomía ni para la innovación real. La meritocracia, tan mencionada, muchas veces es una ilusión. Los que ascienden no son necesariamente los más capaces, sino los que mejor se adaptan al juego. La sociedad nos enseña que la obediencia es un valor y que el éxito está ligado a encajar en un sistema ya establecido, no a crear algo nuevo. Poco a poco, aprendemos a ignorar nuestras propias ideas y a seguir órdenes sin cuestionarlas. Carl Jung advertía que la sociedad premia a quienes se conforman y castiga a quienes se atreven a destacar. Y esto no es solo una metáfora. La historia está llena de ejemplos de personas que fueron ridiculizadas, atacadas o incluso destruidas por atreverse a desafiar el statu quo. Quienes intentan elevarse intelectual, emocional o moralmente se convierten en una amenaza. La mediocridad no solo sobrevive, sino que se protege, y lo hace marginando a aquellos que intentan escapar de ella. Esto se vuelve aún más evidente en el mundo de las redes sociales. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información y, al mismo tiempo, nunca habíamos estado tan desinformados. El algoritmo no promueve la reflexión, sino la impulsividad. Lo que genera interacción no es la profundidad, sino la polarización. El pensamiento crítico es reemplazado por reacciones instantáneas, por opiniones superficiales y por una cultura donde la apariencia vale más que la esencia. Bartlett describe la mediocridad como una pobreza de espíritu en la que las personas viven de manera unidimensional, incapaces de ver más allá de la superficie. El filósofo español José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, describió este fenómeno de manera clara. El individuo moderno no quiere sobresalir, quiere disolverse en la multitud. Siente alivio al seguir lo que todos hacen, al pensar lo que todos piensan, al vivir como todos viven. Y este comportamiento se refuerza constantemente. Cuestionar demasiado es visto como arrogancia. Querer crecer se interpreta como ambición egoísta. Tener un pensamiento propio se considera peligroso. La presión para conformarse no es solo social, sino también emocional. Estamos entrenados para buscar aprobación, para evitar confrontaciones, para escapar del dolor de ser rechazados. Esto crea una paradoja. La mayoría de las personas desea ser diferente, desea ser única, pero al mismo tiempo tiene miedo de sobresalir. Ese miedo hace que muchos elijan un camino mediocre no porque lo deseen, sino porque creen que es la única opción segura. Bartlett explica que la mediocridad actúa como una prisión invisible, pues quienes están dentro de ella ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados, y cuanto más tiempo alguien permanece en ese estado, más difícil es salir. La mediocridad no solo nos atrapa, sino que nos reprograma. Después de años siguiendo órdenes, evitando riesgos y suprimiendo nuestra individualidad, comenzamos a creer que ese es nuestro verdadero yo. Olvidamos quiénes podríamos haber sido si hubiéramos seguido nuestros propios instintos, nuestras propias pasiones. Y cuando vemos a alguien que todavía se atreve a ser diferente, sentimos envidia o incomodidad, porque esa persona nos recuerda aquello que dejamos atrás. La sociedad ha creado un sistema que premia a quienes encajan y desanima a quienes quieren algo más. La escuela enseña conformidad,
El trabajo exige obediencia. Las redes sociales promueven la superficialidad. Todo empuja en la misma dirección. ¿El resultado? Una sociedad donde el potencial humano se asfixia, donde la mediocridad se vuelve cómoda y donde pocos se atreven a desafiar este orden. Pero, ¿todavía hay espacio para escapar? Si el sistema moldea la mediocridad y castiga la diferencia, ¿cuál es el verdadero precio de intentar ser diferente? Si hay algo que la sociedad moderna no perdona, es el intento de ser diferente. No importa si esa diferencia viene de un pensamiento más crítico, de un comportamiento más autónomo o de una búsqueda genuina de algo más grande. El simple acto de querer sobresalir del rebaño es suficiente para atraer resistencia, desconfianza y muchas veces hostilidad. Esto no es solo una característica de nuestra época. Friedrich Nietzsche llamó a este fenómeno el orgullo de los mediocres. La necesidad de las masas de protegerse atacando a quienes intentan elevarse. El problema de la mediocridad no es solo que existe, sino que se protege. Hay un pacto silencioso entre quienes se conforman. Aquel que intenta salirse del molde es visto como una amenaza. La sociedad moderna refuerza esta dinámica de manera sutil, pero extremadamente efectiva. Las escuelas, los lugares de trabajo, las redes sociales, todos tienen mecanismos para recordarle a quienes se atreven a ser diferentes que no son bienvenidos. El fenómeno de la persecución a la excelencia no es nuevo. El premio Nobel Charles Richet ya lo advertía. Cuanto más estúpidas y mediocres son las masas, más persiguen despiadadamente a quienes intentan atenuar su mediocridad. Este comportamiento se ha manifestado en distintos momentos de la historia, pero hoy en día adopta formas aún más sofisticadas. El ataque a la individualidad comienza temprano. En la escuela, el niño curioso que hace muchas preguntas pronto se da cuenta de que eso lo convierte en blanco de la impaciencia de los maestros y muchas veces de las burlas de sus compañeros. En el trabajo, el profesional que intenta proponer algo nuevo descubre que su audacia es interpretada como arrogancia o insubordinación. En las redes sociales, cualquier idea que se salga del consenso es atacada rápidamente con ironía o desprecio. El miedo a ser ridiculizado se convierte en una poderosa herramienta de control. Carl Jung describía esto como la gran tragedia de la sociedad moderna. La sociedad, al premiar las cualidades colectivas, inevitablemente arrincona a la individualidad. El problema es que sin individuos que piensen por sí mismos, sin aquellos que desafíen las normas, no hay verdadero progreso, no hay innovación, no hay crecimiento, no hay evolución. La cultura de la conformidad también crea una trampa psicológica. Quienes se atreven a ser diferentes no solo enfrentan resistencia externa, sino que también deben lidiar con el miedo interno a ser excluidos. Como afirmaba Jung, el miedo al ridículo es la prisión de la mediocridad. Esta prisión es tan efectiva que muchas personas prefieren abandonar sus propias ideas y talentos antes que correr el riesgo de ser rechazadas. Stephen James Bartlett describe esto como un ciclo de autosabotaje. Las personas mediocres no solo se conforman, sino que llegan a justificar su mediocridad como si fuera una elección consciente. En lugar de admitir que renunciaron a algo valioso, se convencen de que la conformidad es el camino correcto. Esto crea una mentalidad en la que cualquiera que intenta salir de la media es visto como pretencioso o ingenuo. El sociólogo José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, señalaba este fenómeno de manera brutal. El mediocre no desea aprender ni crecer. Desea que todos se vuelvan como él, para que su propia falta de esfuerzo nunca sea cuestionada. Ese es el verdadero peligro de la mediocridad. No se conforma con existir, necesita convertirse en la norma. ¿Y qué pasa cuando alguien escapa? La sociedad no lo olvida. El individuo que intenta elevarse debe estar preparado para enfrentar la resistencia no solo de los demás, sino del propio sistema. El mundo moderno está diseñado para facilitar la vida de quienes se conforman y dificultar la vida de quienes desafían el status quo. El camino hacia la excelencia es solitario, exige sacrificios y, con frecuencia, conlleva un alto costo emocional. El problema es que muchos, al darse cuenta de ese costo, renuncian. El miedo a estar solos, a ser rechazados, a ser criticados, es demasiado fuerte. Pocos logran sostener su individualidad ante tanta presión. Como afirmaba Émile Cioran, un hombre que teme el ridículo jamás llegará lejos. Está condenado a la mediocridad, incluso si tiene un genio dentro de sí. Pero,
¿Y aquellos que logran superar esa barrera? ¿Qué sucede cuando alguien decide que no aceptará la mediocridad como su destino? La mediocridad se instala de forma sigilosa, pero lo que la mantiene es algo aún más peligroso: el miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a fracasar, miedo a destacar y ser excluido. El sistema que nos empuja a la conformidad se alimenta de ese miedo, haciendo que la zona de confort parezca un lugar seguro cuando, en realidad, es una prisión. La buena noticia es que, a pesar de la presión social y del condicionamiento a lo largo de la vida, existe una salida. Pero esa salida no es cómoda, exige valentía, esfuerzo y, sobre todo, una decisión consciente. El primer paso para escapar de la mediocridad es tomar conciencia de ella. Como Carl Jung afirmó, hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El problema es que muchas personas viven sin darse cuenta de que están atrapadas en este ciclo. Creen que sus decisiones son autónomas cuando, en realidad, han sido moldeadas por un sistema que las empuja a seguir un camino predecible y limitado. La verdadera libertad comienza cuando empiezas a reconocer esas influencias y comienzas a cuestionarlas. El segundo paso es superar el miedo al juicio. La necesidad de aceptación es una de las fuerzas más poderosas que nos mantienen dentro de los estándares impuestos. Como Friedrich Nietzsche señalaba, el individuo tiene que pagar un alto precio por convertirse en sí mismo, y ese precio, muchas veces, es la soledad inicial de romper con lo que se espera de él. Quien se destaca, quien se vuelve independiente, inevitablemente incomoda a quienes han elegido acomodarse. Esto genera resistencia, críticas e incluso rechazo. Pero la alternativa, conformarse para ser aceptado, es un precio aún más alto, el abandono de la propia esencia. Para escapar de la mediocridad, es necesario comprometerse con un ideal más grande. Carl Jung decía que la importancia de un ideal no está en su realización, sino en la dirección que le da a la vida. Cuando una persona persigue algo significativo, ya sea el conocimiento, el arte, la sabiduría o cualquier forma de excelencia, trasciende la mediocridad porque deja de vivir solo para sí misma. El sentido de la vida no está en la acumulación de cosas, sino en la conexión con algo más grande. Sin esto, el vacío se instala y la mediocridad se vuelve inevitable. Otro punto esencial es desarrollar autonomía intelectual. José Ortega y Gasset afirmaba que el mediocre evita pensar por sí mismo porque eso requiere esfuerzo y muchas veces genera incomodidad. Para escapar de ese destino, es necesario cultivar el pensamiento crítico. Esto significa no aceptar ideas predigeridas, cuestionar las narrativas dominantes y estar dispuesto a enfrentar verdades incómodas. La lectura, la filosofía, el arte y el contacto con mentes cuestionadoras son herramientas poderosas para romper con la programación mental impuesta por la sociedad. Pero escapar de la mediocridad no es solo un ejercicio intelectual, es un proceso emocional y moral. La mediocridad emocional se manifiesta cuando una persona se vuelve incapaz de encontrar satisfacción dentro de sí misma y empieza a depender constantemente de estímulos externos. Quien quiera liberarse de este ciclo debe aprender a cultivar un mundo interior rico, donde el aburrimiento no sea un enemigo, sino un espacio para la reflexión. Grandes filósofos, como Schopenhauer, defendían que la capacidad de soportar la soledad y encontrar placer en la introspección es una de las características más notables de los individuos superiores. La mediocridad moral, por otro lado, es la más difícil de romper. Un individuo moralmente mediocre no tiene el valor de defender sus convicciones cuando van en contra de la corriente. Se esconde detrás de la opinión colectiva porque eso es lo más seguro. Para escapar de esta trampa, es necesario desarrollar un sentido de integridad inquebrantable, ser capaz de sostener una verdad incluso cuando todos a su alrededor prefieren ignorarla. Como decía Nietzsche, la integridad es la mayor de las virtudes porque no acepta concesiones. Por último, escapar de la mediocridad significa actuar. No basta con reconocer el problema y reflexionar sobre él. Es necesario tomar decisiones concretas que nos alejen de la conformidad. Esto puede significar cambiar de círculo social, abandonar hábitos destructivos, buscar nuevos desafíos intelectuales y emocionales, o incluso empezar desde cero en una nueva dirección. El camino no es fácil, pero es el único que conduce a una vida auténtica. La mediocridad es cómoda, pero estéril. El esfuerzo por escapar de ella es arduo, pero liberador. La decisión final siempre será tuya. Vivir dentro de los límites impuestos por el sistema
o atreverte a buscar algo más grande. ¿Qué eliges? La sociedad moderna nos ofrece un camino cómodo, predecible y seguro, pero este camino tiene un precio alto. Exige que abandonemos nuestra individualidad, nuestra curiosidad y nuestro coraje. La mediocridad no es solo un estado mental, sino una condición impuesta por un sistema que no quiere individuos autónomos, sino piezas fáciles de reemplazar. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. La mediocridad es el estado de quien nunca se cuestiona, de quien vive en piloto automático, siguiendo lo que hace la mayoría sin preguntarse por qué. El despertar sucede cuando tomamos conciencia de esta prisión invisible y decidimos escapar de ella, aunque eso signifique enfrentar resistencia y soledad. El problema es que la mayoría de las personas no quiere pagar el precio de la libertad. Friedrich Nietzsche llamaba a esto la esclavitud cómoda, la tendencia de los seres humanos a preferir una vida predecible y sin desafíos en lugar de una existencia incierta, pero auténtica. Escapar de la mediocridad significa abandonar esa falsa seguridad y abrazar el riesgo, la duda y la responsabilidad de crear nuestro propio camino. El gran paradojo de la vida moderna es que tenemos más acceso a la información que nunca, pero nos hemos vuelto más superficiales. Tenemos más tecnología, pero menos tiempo para pensar. Tenemos más conexiones, pero menos vínculos reales. Y en medio de este caos, la mediocridad se establece como norma. El sistema no necesita obligar a nadie a ser mediocre, simplemente nos ofrece suficientes distracciones para que nunca nos demos cuenta de que estamos desperdiciando nuestras vidas. Pero ahora ya conoces la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Puedes ignorar esta reflexión y volver a tu rutina como si nada hubiera pasado, o puedes tomar la decisión de cuestionar, aprender, evolucionar y buscar un propósito real. Puedes elegir ser uno más o decidir ser la excepción. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. La mediocridad nos impide vivir ese privilegio, pero si tenemos el valor podemos romper este ciclo y recuperar aquello que nos hace verdaderamente humanos, la búsqueda del crecimiento, el significado y la grandeza. La elección final siempre será tuya. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Pocas personas tienen la paciencia, la curiosidad y el valor de enfrentar una reflexión profunda como esta. La mayoría se rinde a mitad del camino, no porque no puedan entender, sino porque no quieren. El simple hecho de que estés aquí significa que ya eres diferente, ya comenzaste a escapar de la mediocridad, porque elegiste reflexionar en lugar de solo consumir pasivamente. Eres parte de la minoría que se atreve a cuestionar, y eso ya es un paso gigantesco. Sé que el camino hacia una vida auténtica no es fácil. Muchas veces te sentirás solo. Te darás cuenta de que pocas personas realmente quieren crecer. Sentirás la presión de volver al rebaño. Pero recuerda, las mentes más brillantes de la historia también enfrentaron esta resistencia. Nietzsche, Jung, Ortega y Gasset, Cioran. Todos ellos entendieron el precio de pensar diferente. Así que si este video te hizo reflexionar, comparte esta idea. Cuestiona las verdades que te impusieron. Busca conocimiento. Elige crecer. Porque al final, lo único peor que la mediocridad es pasar la vida sin haber intentado escapar de ella. Y si quieres continuar este camino conmigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dime en los comentarios, ¿crees que la sociedad moderna realmente nos empuja hacia la mediocridad? ¿O es solo un mito? Sigamos esta conversación y construyamos una comunidad de personas que se niegan a ser solo una más en la multitud. Ahora, si quieres profundizar aún más en este tema, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla sobre cómo la filosofía de Nietzsche puede liberarte del conformismo. O, si lo prefieres, mira este otro video donde exploramos cómo Carl Jung veía la sociedad moderna y la búsqueda del autoconocimiento. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, pensar incomoda, pero es la única forma de ser verdaderamente libre.